Muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a explicar el algoritmo que realizamos para hacer un cifrado y descifrado de mensajes con el cifrado de Jenner. Nuestro grupo está conformado por Jonathan Steven Castañeda y Oscar Jesús Sánchez Gutiérrez, estudiantes de la Universidad Cundinamarca, Extensión Facatativa. Y pues bueno, comencemos. Buenos días, tardes o noches. En esta ocasión vamos a explicarles lo que sería el código de Engineer en Python. Bueno, entendiendo pues básicamente lo que es el código de Engineer, utilizamos la bibliografía de ayuda que nos proporcionó el profesor en la clase de Khan Academy. Nos guiamos por acá. Entonces vamos a explicar el código. Pues principalmente lo que hicimos fue colocar el, en una lista bidimensional lo que sería esta tabla de acá. Hay una manera pues más óptima de hacerlo que sería con for, pero pues en este caso pues para no complicarnos mucho utilizamos, la colocamos manual, sería esta misma lista. Como vemos pues en esta lista pues colocan las letras del abecedario y pues se va corriendo. El primero pasa de últimas, luego es anterior, se coloca el primero de últimas y así hasta que se llenan las 26 casillas. Esa sería básicamente esta matriz que vemos al comienzo. Esta pues sería la creación de la matriz bidimensional y pues aquí se llena. Entonces comenzamos aquí con la función de lo que sería el cifrado. Entonces, como nos damos cuenta, pues la función se llama cifrado, va a recibir dos parámetros, uno va a ser la palabra y otro va a ser la clave. Entonces acá lo que tenemos va a ser una lista que se llame Billenier. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a guardar el código de cifrado que se va generando. Bueno, aquí creamos una variable que lo que hace esta variable es que va a coger la palabra que se está llenando de parámetro y la va a transformar a minúsculas. Vamos a trabajar solo en minúsculas. Lo mismo hace con la clave. Entonces la clave, pues en una variable llamada key, pues vamos a coger la clave y la vamos a convertir toda a minúsculas. Luego después de eso vamos a separar carácter por carácter las palabras de los anteriores variables. Entonces pues acá creamos una lista que se va a llamar palsep, palabra separada, de la cual va a coger la variable pal, que pues es la minúscula de la palabra. Y bueno, acá este es para pues seleccionarnos, comprobarnos de que sí está separando carácter por carácter cada palabra. Luego hacemos lo mismo con la llave en minúscula y lo vamos a guardar en una lista llamada keysep, key separado. Entonces acá pues el print es para cerciorarnos de que sí efectivamente está guardando carácter por carácter la palabra en minúscula que está arriba. Luego vamos a utilizar en este ciclo que lo que va a hacer es cerciorarse de que la cantidad de letras de la llave sea igual a la de la palabra. Como vemos acá pues en la documentación nos damos cuenta que igual si la llave es más corta de la palabra tiene que llenar con las mismas letras hasta que se complete la misma cantidad de caracteres que tiene la palabra, la palabra que vamos a codificar. Entonces, en este ciclo lo que se hace es comparar, en dado caso de que la llave sea más corta que la palabra, lo que va a hacer es lo que está acá expresado. Si la palabra es muy corta, pues va a llenar con las primeras letras. Eso es lo que hace este primer while. Este segundo while lo que va a hacer es lo contrario. En dado caso de que la palabra sea más corta que la llave, lo único que va a hacer es acortar la llave a la misma cantidad de los caracteres de la palabra. Entonces eso es lo que igual está todo comentariado, lo que hace cada línea, pero pues en resumida cuenta es lo que hace cada ciclo while. Este es para cuando la llave es más corta que la palabra y este es para cuando la llave es más larga que la palabra. Después de que ya tengamos de la misma longitud la palabra y la clave, entonces ahora vamos a utilizar este ciclo for. ¿Qué es lo que es este ciclo for? Entonces comienza desde un rango 0 hasta pues la longitud de la palabra separada, que pues recordemos que ya como pasó por los anteriores ciclos, entonces ya son de la misma longitud la palabra separada y la clave. Entonces por eso podemos trabajar dentro de este mismo for con las dos listas. Entonces en esto primero vamos a crear, pues no es necesario, pero pues para que quede más explicado vamos a crear una variable que se llame col de columna, en el cual va a guardar el ordinal de lo que sería esta posición de la palabra separada. Entonces lo que va a hacer es esta posición, al buscar el ordinal, entonces va a buscar en la tabla del código ASCII, sería en esta,
en la del código ASCII, va a buscar lo que sería la letra. Entonces, digamos, en dado caso de que sea una A, va a ser 97. Así es como va a funcionar ese ordinal. Entonces, aquí le restamos los 97 de donde comienzan las minúsculas en la tabla del código ASCII y ahí vamos a obtener la primera coordenada. Entonces, vamos a hacer lo mismo con las filas y aquí en Villaner, que sería la lista del comienzo, vamos a agregar con append lo que sería de la matriz general de la que está arriba, las coordenadas, la columna y la fila. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En resumidas cuentas, lo que hacemos con eso es lo que se explica acá. Entonces, busca primero la columna, entonces busca la columna, entonces encuentra ya pues el nombre de la columna y luego busca la fila y en la fila pues ahí ya encuentra la coordenada. Así es como funciona. Entonces, ya después de eso, vamos a imprimirla. Entonces, vemos acá cifrado. Para eso pues vamos a utilizar el mismo ejemplo de pues que está acá explicado. Entonces vemos que dice Versailles. Entonces vamos a colocar esa en la palabra. La primera es la palabra, la segunda es la clave, que la segunda es cheese. Entonces copiamos y bueno, lo corremos y acá pues, ok, un error. Eh, ok, vamos a borrar la terminal y lo lanzamos. Entonces, ese error simplemente había sido porque había escrito algo en la terminal que eran unos ampersand, pero pues no fue nada, simplemente solo se borró la consola y pues se volvió a lanzar. Entonces acá vemos que, bueno, acá en la primera es la palabra. En la segunda estamos imprimiendo la clave, que vendría siendo los de acá, vendría siendo estos print. Entonces acá estamos, pues en este primero estamos verificando de que sí, la palabra se separó, y en el segundo, pues estamos viendo que también la clave se separó. Entonces acá vemos que Versailles se separó, está en minúscula, Cheese también se separó y está en minúscula. Después de eso entramos a este while, que como la clave es menor que la palabra, entonces va a repetir los primeros caracteres y los va a agregar a la misma longitud de la palabra. Entonces verificamos acá en este ejemplo, está efectivamente así es. Y vemos que el último ya sería el cifrado. Entonces el cifrado vemos que es XLVWS y en este ejemplo vemos que el cifrado generado entonces sería XLVWS, XLVWS, MNS, MNS y W. Entonces vemos que el cifrado está funcionando. Hasta el momento pues vamos a utilizar el mismo ejemplo. Luego vamos a explicar lo que sería el descifrado. El descifrado vendría siendo prácticamente lo mismo, lo único que va a cambiar será la forma en que los recibe. Si nos devolvemos acá, vemos en la tabla, la única manera como funciona este descifrado es que vamos a buscar, nos dan aquí pues, un código ya cifrado y vamos a utilizar pues, una llave. En este caso, en este ejemplo, vamos a utilizar la misma llave, entonces funciona de la siguiente manera. Buscamos la C de la clave en las filas y ahora vamos a buscar la n, pero dentro de la misma fila buscamos la n y entonces vamos a tomar la de acá. Entonces tomaríamos el valor de la primera fila. Entonces, si nos damos cuenta, acá pues así funciona. Entonces la llave sería la C y vamos a buscar la n. Vamos a buscar la n, entonces es la L. Vemos así lo explica acá. Luego vamos a utilizar la H y vamos a buscar dentro de la columna de la H la V. Entonces acá la V es esta y vemos que es la O. Entonces así debería funcionar. Bueno, ahora voy a empezar a explicar lo del descifrado de Wiener. Como mi compañero lo mencionó anteriormente, nosotros nos guiamos de esta página para realizar el algoritmo. Y pues voy a utilizar lo mismo para explicarles un poquito como de qué trata el descifrado de Wiener. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recibir un mensaje cifrado y la contraseña del mensaje cifrado. Entonces, para encontrar el mensaje descifrado, lo que tenemos que tener en cuenta es esta primera columna, esta primera fila con la primera columna. Entonces, vamos a mirar qué es lo que nos dice acá el documento. Nos dice que empecemos a seleccionar la fila de la primera letra C. Listo, vamos a mirar la primera letra C. Acá está. Y en la llave de desplazamiento recorreremos esa fila hasta encontrar la letra cifrada N. Bueno, vamos a buscar la N. Y
nos dice que encontrada buscaremos el encabezado de la columna, de esa columna L, y así descifra, y así que el descifrado de N es L. Bueno, aquí básicamente lo que nos quiere decir es que tomamos de la primera columna la letra que nos piden, en este caso es la C de la contraseña, y de la, de la, de la, del mensaje cifrado es N. Entonces N es acá. C en acá. Entonces C y buscamos N acá. Y el mensaje cifrado sería L. Sería este de acá. Siempre tomamos de referencia la primera fila para el mensaje cifrado. La primera columna para buscar con la llave de desplazamiento y el cifrado para pues ubicarnos así, para interceptarla, como en este caso lo vimos. Así funciona el código que utilizamos, pues que desarrollamos. Entonces, bueno, ahora voy a retomar a explicar el algoritmo del descifrado. En este caso solo me voy a centrar en el último for que tenemos acá, en este aquí, ya que pues el resto de métodos son prácticamente lo mismo que explicó mi compañero anteriormente. Entonces, lo primero que vemos es aquí que tenemos un for compuesto por un rango que va de 0 al tamaño de la letra ingresada. Con este for vamos a hacer el ciclo para descifrar. Entonces, aquí en esta línea, en la línea 109, lo que hacemos es buscar el índice de la fila. Y pues esta búsqueda es igual a la que mi compañero explicó en el cifrado anterior. Entonces no me voy a extender mucho en este tema. Y pues aquí ya empezamos a ver cositas nuevas. Por ejemplo, aquí ya en este caso se crea una lista auxiliar para poder utilizar el index. Esta lista auxiliar se crea ya que en los arreglos bidimensionales utilizar el método index es muy complejo. Entonces, para facilitar eso, utilizamos esta auxiliar. Entonces, ¿qué es el método index? El método index es un método el cual nos sirve para buscar valores determinados en una lista. Entonces acá, bueno, empezamos con un recorrido con el for, que tiene un rango de 0 a 25, ya que esas son la cantidad de letras que utilizamos. Acá en la línea 112 se van agregando las letras dependiendo de la fila, dependiendo de la fila. Y eso pues se va agregando cada vez que se itera el for. Cada vez que va haciendo el recorrido se va agregando una letra a su respectiva fila. Listo, entonces ahora pues lo que prosigue aquí es en la línea 114 es calcular la columna por medio del método index. Ya les mencioné anteriormente de qué trata este método. Buscamos la posición del valor y pues entonces acá lo que hacemos básicamente al calcular la columna es que por medio del método index buscamos la posición del valor y pues este va iterando según este for de acá. Después de encontrar el valor, empieza a guardarlos de la primera fila a la primera columna. Entonces eso se empieza a guardar acá. Entonces, entonces empieza a guardar de la primera fila a la primera columna. Acá está, primera fila, primera columna. ¿Por qué se hace esto? Porque se guarda la primera fila la primera fila en la primera columna. Porque recordemos que así es como, según el ejemplo que colocamos, se descifra el mensaje. Entonces, que por medio de la primera columna hallamos, colocando la intercepción del mensaje cifrado, hallamos la columna. Por ejemplo, como les mencioné anteriormente, con C y N encontramos L. Con C
y N, con C y N acá encontramos L. Así básicamente es como funciona este for de acá. Y pues ese sería el funcionamiento de ese for. Entonces, bueno, una cosita que no les mencioné es que acá se coloca la posición a partir de la columna donde estamos, ¿listo? Para tenerlo en cuenta. Eso sería todo por esa parte. Ahora voy a proceder a mostrarles cómo quedaría el funcionamiento de esto. Vamos a utilizar este mensajito de acá, NBSO chis. Bueno, para hacer ese ensayo, para que puedan ver cómo queda, que de verdad está cifrando correctamente, pues vamos a utilizar esta página como muestra, ¿cierto? Entonces aquí vemos que como vamos a ingresar el NBOS como mensaje cifrado y que se está cifrando con la misma llave con la llave de desplazamiento chis, entonces básicamente lo que vamos a hacer es mostrar el mensaje descifrado. Entonces, bueno, vamos a proceder a ello. Bueno, aquí lo que básicamente estamos viendo que nos muestra el mensaje look. Y pues vamos a comprobarlo. Look, comprobar, y nos dice que el cifrado está correctamente. Entonces, pues podemos darnos cuenta aquí por medio de esto que el, que el algoritmo está descifrando correctamente. Eso sería todo por la explicación. Muchísimas gracias por su tiempo. Adiós.